Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Esta es nuestra cuarta emisión del programa Semanaguac Mayas, Unidad en la Diversidad. Esto es a través de la señal de nuestro canal Toltecayotl. Una presentación también de Anáhuac Toltecayotl Asociación Civil, Semanaguac Unidad en la Diversidad, Mayas 4. Así que vámonos de lleno con nuestra presentación. En ella vamos a tener oportunidad de concluir con nuestros estilos que definen la identidad de los mayas, de los itzáes, de estos sabios, de estos brujos del agua, de esta gente, de esta cultura, de este pueblo que aún vive, que aún sobrevive, que aún lucha, que aún continúa dando la batalla por defender su lengua, por defender sus costumbres, por defender su forma de vida. Y vámonos de lleno con nuestra cuarta emisión. Mayas, Semanaguac, Unidad en la Diversidad. Bien, hicimos un recorrido por lo que fue eh, el panorama, el entorno, el contexto geográfico, este paraíso maya que abarca desde las tierras del sur de México hasta Centroamérica. Por esto es importante hacer un brevísimo repaso, nada más recordando que esta es una presentación a través de Creative Commons con fines de difusión cultural. Recordar que los mayas se ubican en el periodo clásico como su mayor esplendor, sin embargo, ellos tuvieron su ocupación anterior al periodo formativo y aún continúan con su cultura viva. Así que esto se ve en este contexto, en este espacio. La influencia de los mayas abarcó gran parte desde Tamaulipas hacia la parte central. ¿Por qué decimos Tamaulipas? Porque influenciaron a la cultura Tenec o Huasteca, la cual veremos en las siguientes 5 emisiones. También importante destacar a manera de una brevísima recapitulación que los mayas en su época clásica se llamaban a sí mismos itzáes. Por eso el corazón de los mayas es el Petén Itzá, en la zona norte centro de Guatemala, también colindando con Chiapas. Y posteriormente, en el periodo postclásico, ocuparon Mayapán. Mayapán fue su capital. Y con esto dividimos preclásico, clásico y posclásicos. La zona sur, central o Petén, y la norte, correspondiente a Yucatán. Así que hicimos este recorrido por el estilo Motagua, en Copán, con estas características también de los más antiguos. Copán está en Honduras, a pocos kilómetros del país de Guatemala. El segundo estilo que tuvimos oportunidad de identificar y de conocer es el Usumacinta. Como ejemplo pusimos a Yaxchilán, donde tuvimos oportunidad de conocer esta ciudad llena de magia y llena de encanto, la cual les guarda según la arqueoingeniería que nos comentábamos y tuvimos oportunidad de ver en el video. Aquí se asentó el puente colgante más largo del mundo antiguo, ¿no? Con este que tuvimos oportunidad de identificar. Vimos el estilo Petén como Tikal, capital teotihuacana también, hubo dinastía también teotihuacanas acá y también de Tikal en Teotihuacán, cuando nos habla de la unidad cultural que existía en ese territorio sagrado de Anáhuac. Todas estas pirámides cubiertas en color rojo, como tuvimos oportunidad de apreciar en las reconstrucciones, esta era la dimensión de color de Tikal. También seguimos con Palenque, con esta ciudad mítica, ciudad sagrada, también su época de esplendor cubierta en color rojo, con estas cresterías características, los arcos, las bóvedas mayas así denominadas. Este era el color con el que se caracterizaba
Palenque, impresionante, ¿no? La dimensión también del color, este color rojo, intenso rojo vivo, también recordando el cinabrio, ¿no? Que da este color a los restos óseos, como el caso de Pacal y también de esta denominada reina roja, ¿no? Por estas características y por esta forma en la que eh, fue cubierta con cinabrio. Muy bien, pues entramos de lleno en lo que nos quedamos. El río Bec se caracteriza por estructuras divididas en tres partes distintas, por lo que los elementos triples son una constante, además del uso recurrente de columnas de mascarones narigudos en las esquinas de los edificios ubicados en la zona central de la península de Yucatán, es donde podemos encontrar estos monstruos de la tierra. Así que vamos a hacer un recorrido. Estos son algunas muestras, ¿no? De estos monstruos de la tierra que se encuentran en la zona central de eh, Yucatán. Y pues, es importante apreciar, ¿no? Estos fueron encontrados a principios también del siglo XX, finales del siglo XIX, y serán muy importantes eh, por las dimensiones, ¿no? Ahora vamos a ver otra imagen. Este fue uno de los primeros registros fotográficos. Aquí podemos encontrar también otra muestra de este mascarón que ha sido eh, obra, ¿no? De trabajo preciso, de trabajo delicado, todo estucado, ¿no? También cabe destacar. Aquí podemos ver el detalle de este estuco con la simbología anahuaca, ¿no? De ese origen. Aquí podemos apreciar una de esas formas, ¿no? Semejante a un perfil olmeca, y la X también símbolo de la eclíptica. Y aquí esos caracoles, símbolos de Venus o de Kukulcán, Quetzalcóatl, ¿no? Por otro lado, vamos a apreciar estas estructuras impresionantes. De hecho, es de los más eh, importantes, ¿no? Representativos, de los que más conmueven, dispersos en la zona central del estado de Campeche, con estas características, ¿no? Relatos de viajeros pues, han descrito estos sitios, estos espacios como en los castillos de los mayas por la forma de las torres, las columnas, pero bueno, una cosa son los castillos medievales, europeos, eh, también del Renacimiento, y otros muy distintos, ¿no? Las construcciones mayas, ¿no? Así sí es interesante apreciar estas dimensiones, estas formas, ¿no? Que son poco comunes o poco conocidas, ¿no? Por el común de la gente. Eso más que nada, historiadores de arte son los que conocen esa estructura, los mismos arqueólogos, pero pues aquí tenemos este espacio, ¿no? Para difundirla, y podemos apreciar también cómo estos palacios, por así decirlo, están cubiertos con estuco y color. Estas son las construcciones, ¿no? Que se hicieron también en tiempos lejanos, y vaya, ¿no? Que son construcciones que conmueven, que estremecen y salen de lo común, ¿no? En esas cresterías con esas formas que eh, llegan hacia lo más alto y nos permiten, ¿no? Darle otra dimensión a esta cultura maya, ¿no? Que se diversificó, que se adaptó al contexto geográfico y nos regaló ejemplos como este, ¿no? Vemos las torres que todavía se yerguen, que sobrevivieron al paso del tiempo, muy delgadas, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Tikal, de 70 metros de altura, pero pues muy robustas, ¿no? En su forma. Aquí muy espigadas y también altas, ¿no? Más delgadas. Estos mascarones que son abundantes, ¿no? Impresionantes en su composición y en su estructura. Bueno, llegamos en esta anterior, nos quedamos, vamos a hacer un recorrido por la zona eh, mágica del río Bec. A continuación un video para contextualizarnos en este espacio sagrado, en este espacio mágico, río Bec.
chicana. Recae. Shpujil. Ojulich. carlosrosado.com, ¿no? Que nos compartió este material muy interesante, donde pues pudimos ver la región del río Bec, ¿no? Interesante, está en Campeche, ¿no? También tuvimos oportunidad de ver Calakmul, es una de las principales eh, ciudades, ¿no? del mundo maya, también platicaremos de ella eh, más adelante. Ahora estamos con los chenes. Las estructuras denominadas templo monstruo se encuentran en varias ciudades de la península yucateca, pero en la región de los Chenes es en donde se encuentran mejor caracterizadas. Jochov es el ejemplo más representativo de este estilo. Así que vemos, ¿no? también este rascacielos trinitario maya. ¿Dónde está esta zona? También como referencia podemos ver, ¿no? Acá está Xpujil y bueno, acá todas estas zonas de Yobek. Más al norte, Canqué, Chibalchen, Holpechen, Campeche y Champotón, vemos Jochov en esta zona central también de Yucatán, de Campeche, bueno, sí, la península de Yucatán. Así que pues vámonos a ver estas imágenes, estas características, monstruos mascarones del monstruo de la tierra y estas rascacielos trinos, así denominados, ¿no? Aunque bueno,